Hola chicos y chicas, hoy toca contaros la historia de Vostok. La historia de la fábrica de relojes Vostok es una fascinante combinación de ingeniería, resiliencia y adaptación a lo largo de décadas de cambios políticos y económicos en Rusia. Vostok, que en ruso significa este, es una marca de relojes de origen ruso, conocida especialmente por sus relojes militares, como el famoso Komandirsky y el Amphibia. La historia de Vostok comienza durante la Segunda Guerra Mundial, en 1941, cuando los nazis invadieron la Unión Soviética. Muchas fábricas industriales fueron trasladadas desde la parte occidental del país hacia el este, lejos del frente de batalla. Una de estas fábricas fue la segunda fábrica de relojes de Moscú, que se estableció en la ciudad de Sebastopol, en la región de Tartaristán. La fábrica se convirtió en un productor crucial de cronómetros militares para el Ejército Rojo. En 1965, Vostok fue designada como el proveedor oficial de relojes para el Ministerio de Defensa de la Unión Soviética. Fue entonces cuando la marca Vostok comenzó a aparecer oficialmente en sus relojes. El primer reloj Vostok fue el Komandirsky, diseñado específicamente para los oficiales militares. Estos relojes eran robustos, confiables y construidos para soportar condiciones extremas, lo que les dio una excelente reputación. Uno de los mayores logros de Vostok fue la creación del reloj Amphibia, en 1967. Este reloj era un diseño innovador con una caja resistente al agua que podía soportar presiones de hasta 200 metros bajo el agua, una hazaña impresionante para la época. Lo más notable del diseño del Amphibia es su simplicidad y eficiencia. Utilizaba un sello de caucho que se comprimía a mayor profundidad, mejorando la estanqueidad del reloj. Con la caída de la Unión Soviética en 1991, Vostok, como muchas otras industrias en Rusia, enfrentó tiempos difíciles. La economía del país se desplomó y las fábricas estatales se vieron en dificultades para mantenerse a flote. A pesar de esto, Vostok logró sobrevivir, en parte gracias a su popularidad en el extranjero. La compañía comenzó a vender más relojes en mercados internacionales y adaptó su producción a las nuevas realidades del mercado. En 2004, junto a la compañía lituana Kolis Ltd, se forma una empresa conjunta para vender relojes de mayor calidad en los mercados occidentales. La marca nueva sería Vostok Europe y sus modelos ensamblados en Vilna, Lituania, homenajearían logros tecnológicos rusos y soviéticos. Posteriormente lanzaría una nueva marca, Amphibia, de relojes sumergibles con diseño y acabados modernos. En la actualidad, Vostok sigue operando, aunque a una escala mucho menor que durante la era soviética. La fábrica en Sebastopol continúa produciendo relojes y la marca sigue siendo venerada entre los coleccionistas de relojes vintage y los entusiastas de la relojería militar. Además, algunas de sus colecciones clásicas, como el Amphibia y el Komandirsky, han seguido produciéndose, manteniendo viva la tradición de robustez y fiabilidad que hizo famosa la marca. En resumen, Vostok no solo es un símbolo de la ingeniería relojera soviética, sino también un testimonio de la capacidad de adaptación y supervivencia a lo largo de periodos de gran cambio. Si quieres que cuente la historia de otra relojera de la que aún no hayamos hablado en el canal, dímelo. Esto es todo. No te olvides de hacer un comentario. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.